¿Qué tal? Buenos días ahí a todos. Bien, como bien mencionaba Luis de Frontel, bueno, el tema de hoy vamos a hablar sobre un software donde principalmente, eh, ahí creo que es, eh, donde vamos a hablar sobre específicamente la gestión de el equipo activo y equipo pasivo sobre una red de GPON específicamente. Como nosotros sabemos, existen estas tecnologías llamadas PON, en donde es de las nuevas generaciones, donde podemos llegar a distintos ISPs. Estas tecnologías vienen desde este tipo de redes llamadas PON, llamadas Passive Optical Network, por sus siglas en inglés. Ya en español, bueno, pues es traducido a una red pasiva óptica. ¿Okay? ¿Por qué es llamado de esta manera? Bueno, porque en el medio no necesitamos de ningún tipo de equipo activo. Principalmente se utilizan desde tres tipos o se utilizan tres principales componentes en este tipo de tecnologías. Una llamada OLT, que significa Optical Line Terminal, la parte de la red óptica, que también es llamada como ODN, Optical Distribution Network, y la parte de las ONTs, que es Optical Network Terminal. Ahora, la OLT es como nuestro concentrador óptico, es el equipo activo que generalmente va a estar presente en nuestro site, donde a partir de ahí, mediante splitters y de una red óptica, vamos a poder llegar a cada una de las ONTs, hablando de un FTTH, ¿no? Que es un Fiber to the Home. Los splitters y toda nuestra red óptica principalmente, bueno, pues va a estar en la calle, ¿no? Es donde va a estar en planta externa hasta llegar a los abonados o a nuestros clientes que, bueno, principalmente van a estar en sus hogares, ¿no? Es decir, donde vamos a colocar nuestro módem óptico, también llamado ONT. Ahora, este tipo de tecnologías es en conjunto con, o la que principalmente utilizamos es una llamada GPON. Esto por ser, la G viene de gigabit y lo que ya conocimos como Passive Optical Network. Es decir, vamos a tener algunas cantidades tanto de carga como de descarga, ¿no? Es importante y el tema de lo que vamos a hablar principalmente hoy sobre el software es que necesitamos justo de un programa donde podamos administrar y podamos visualizar nuestros equipos tanto activos, que es decir, la OLT y las ONTs, como la parte pasiva, porque principalmente o generalmente que no tenemos muchas opciones en cuanto a este tipo de tecnologías donde nosotros podamos administrar toda la red desde un solo software, ¿no? Además de llegar a tener otros beneficios en cuanto a esto. Entonces, esto es lo que es una red GPON, donde principalmente, bueno, tenemos lo que comentaba, la OLT, pasando por la ODN, principalmente los splitters, que como se puede visualizar aquí en la imagen, bueno, un splitter es simplemente tener una cantidad o n cantidad de entradas, en este caso principalmente es una, y vamos a tener n cantidad de salidas, desde 2 hasta 32 o incluso hasta 64. Entonces, esto es lo que nos ayuda a transmitir y a dividir la señal desde la OLT o desde nuestro site, pasando por la ODN, que son los equipos pasivos, hasta llegar a cada una de las ONTs. Entonces, nosotros podemos pasar por ese tipo de tecnologías, pues principales servicios que podamos ofrecer, desde internet, telefonía, incluso video, incluso también video overlay, o incluso con IPTV o IPTV.
donde podemos pasar otra cantidad de servicios dependiendo de lo que sea necesario, ¿no? Las capacidades que tenemos para la tecnología de GPON, bueno, es de 2.5 gigabits por segundo por puerto PON, es decir, en nuestra OLT, cada uno de estos puertos que es salida con una fibra y que puede ser dividida en N cantidad de fibras, es decir, de usuarios finales, vamos a poder utilizar un ancho de banda de 2.5 gigabits por segundo repartido entre todos estos clientes que, recordando que es por segundo, es decir, es una cantidad bastante considerable de ancho de banda. La longitud de onda que utilizamos en la fibra para la transmisión, bueno, es la de 1490 y utilizamos, perdón, y utilizamos el protocolo de broadcast, es decir, la OLT envía cada uno de los servicios o cada uno de los paquetes pasando por los splitters y la ONT solamente va a recibir o va a aceptar los que sean configurados, ¿no? Obviamente, previamente en la OLT, donde es una configuración pues de comando, ¿no? De línea de comando. Para la parte inversa, es decir, en la parte del receive, en donde vamos a enviar desde los usuarios pasando por la ONT hasta la OLT. Bueno, ahí tenemos una capacidad de 1.25 gigabits por segundo. Es decir, al igual que del lado contrario, bueno, vamos a tener toda esta cantidad de 1.5 gigabits por segundo repartido entre los usuarios que estén utilizando en cada uno de estos puertos PON. La longitud de onda que utilizamos en este caso es la de 1310 y el protocolo que se llega a utilizar es TDMA. Entonces, lo que comentaba son tres partes importantes que tenemos en una red de GPON, en donde tenemos que tener pues una buena administración, ¿no? Encontramos que principalmente a lo mejor algunos softwares se centran en la parte de el equipo activo, es decir, la OLT y la ONT, pero todo lo que está en medio y todo lo que lo conecta, desde los splitters y todos los equipos pasivos, bueno, pues no, que podamos encontrar, es decir, cajas de empalme, las cajas terminales y todos los cables que conectamos en ellos, bueno, encontramos que no es un punto en donde se centren algunos de los softwares. Por eso es que, bueno, ahí le hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Usted conoce algún software que sea específicamente para GPON en donde podamos facilitar y agilizar la gestión de una red completa? Es decir, desde los equipos activos y equipos activos, ¿no? Encontramos que principalmente tenemos que tener estas características que son bastante importantes dentro de una red de nuestro ISP, ¿no? Un troubleshooting ágil donde podamos encontrar o verificar cuándo es que tenemos algún tipo de falla, si tenemos algún corte, algún puerto PON caído y demás, ¿no? Informes personalizados para que podamos tener nuestros reportes, saber cuánto es el consumo, tal vez las fechas donde nos interese tener o saber los datos de cuánto consumo hubo en tal puerto GPON o en alguna de nuestras OLTs. También un punto bastante importante, el aprovisionamiento, ¿no? La configuración que sea lo más intuitiva posible y siempre tratando de evitar la línea de comando, ¿no? Con una interfaz gráfica que sea bastante amigable, donde podamos hacer las configuraciones y donde realmente tal vez no tengamos que ser un experto en redes para poder configurar o para que nuestros compañeros puedan configurar y activar este tipo de equipos, ¿no? De igual manera, el sistema intuitivo y algo también ya importante que se deben de empezar a agregar, bueno, pues para los administradores del sistema o de la red, pues siempre es importante tener las notificaciones, ya sea por correo electrónico y Telegram, ¿no? Vamos a tener, eh, donde podamos tener esa comunicación más rápida y más ágil, ¿no?
Algo también muy importante, pues una API para tener esta integración con con otros sistemas donde principalmente este software está pensado para un ISP, es decir, que esta API de integración principalmente tendría que ser con un software ya sea de cobro, ¿no? Donde podamos hacer esta integración a este software y podamos controlar pues la parte de cobranza, ¿no? Y hacer más completo aún este tipo de software. Entonces, lo que comentaba al principio, bueno, es necesitamos enfocarnos en este tipo de softwares para facilitar y agilizar una red completa de GPON. Es por eso que, bueno, la idea de este webinar es tener y acercarlos un poco a este software en donde, bueno, ya más adelante haremos una demostración ahí en vivo del software, simplemente para recalcar los puntos muy importantes que tenemos que tener dentro de este software, ¿no? Lo que comentaba, el aprovisionamiento ya con un poco de características un poco más avanzadas, ¿no? Por así decirlo, en donde, bueno, podemos configurar todos los servicios, ya sea desde bridge o hasta router, pasando por lo que comentaba principalmente, bueno, datos, telefonía, IPTV, y otros datos o servicios que, bueno, incluso se pudiera llegar a dar, ¿no? Si tal vez nosotros como ISPs no solamente nos enfocamos a la parte residencial, bueno, también podemos ver la parte comercial, ¿no? O incluso tanto de negocios para proveer este servicio además, ¿no? Como lo comentaba, bueno, este tipo de software o está pensado para no hacer grandes configuraciones dentro del CLI, ¿no? De la línea de comando, donde, bueno, las configuraciones iniciales sí son necesarias, pero no son nada complicadas, ¿no? Y son solo una vez, de ahí en fuera, bueno, pues ya toda la configuración se puede hacer realmente muy intuitivamente, ¿no? Podemos llegar a tener la información de distancia, de la potencia óptica y algunos datos que son bastante relevantes al momento de saber nuestras ONTs. Uno de los puntos más fuertes, bueno, es el georreferenciamiento, es decir, la geolocalización de nuestro equipo pasivo, ¿no? Lo vamos a ver un poco más adelante, pero nosotros podemos administrar, básicamente dibujar nuestra red desde donde está nuestro site. Eh, Esto es con un módulo de mapas en donde nosotros vamos a poder ir colocando cada uno de estos puntos nuestro site con nuestra OLT, nuestros ODFs, el número el cable que esté saliendo de nuestro site con el número de fibras y poder hacer las conexiones incluso de empalme o de nuestros splitters en nuestras cajas principales, ¿no? O nuestras NAPs. Además de poder hacer las conexiones o de localizar dónde están nuestras ONTs. Entonces, todo esto se vuelve pues, bastante interesante para llevar la administración de toda nuestra red pasiva, para poder llegar a tener pues justo la cantidad de puertos libres que pudiéramos llegar a tener, ¿no? Saber de cuántas fibras disponemos y demás. Entonces, esto se vuelve bastante atractivo. Esto aunado también podemos agregar algunos módulos que de igual manera pues son importantes ahí al momento del troubleshooting, como es nuestra gestión de eventos y fallas, en donde, como bien su nombre lo menciona, bueno, podemos llegar a tener, nos van a avisar, ¿no? Cuando es que tal vez algún puerto esté caído, cuando una ONT sea desactivada o sea desconectada, y bueno, esto va a ser referente o va a tener ahí importancia al momento de saber pues un troubleshooting, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Si tal vez vemos que
en algún, tal vez muchas de las ONT sufrieron alguna desconexión de energía. Entonces, bueno, tal vez no sea un problema de la red, ¿no? Posiblemente también ahí sea un problema de CFE o de la energía que nos estén proveyendo, ¿no? Entonces, esto se vuelve una herramienta importante para poder llevar este tipo de troubleshooting, ¿no? Además de sacar, pues, siempre los reportes personalizados para, como lo comentaba, saber, pues, que tal vez en alguna fecha en específico y demás. Otro de los módulos también que, que contiene este tipo de software, bueno, pues es el llamado monitoring, que también su nombre lo menciona, bueno, es simplemente para monitorear nuestra red, es decir, el consumo de la OLT y de las ONTs, para saber cómo es que estamos tanto en el consumo de datos o desde el CPU, saber cuántas ONTs tenemos arriba o cuántas están abajo. Entonces, esto al momento de aunado también con el módulo de eventos y fallas, bueno, pues también es un complemento que podemos llegar a tener para nuestro equipo activo, es decir, la OLT y las ONTs. Y un punto bastante interesante que también podemos llegar a tener, bueno, pues es nuestra aplicación, ¿no? Para poder activar este tipo de ONTs. Es decir, ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero el método que utiliza este software es mediante activaciones, por así mencionarlo, ¿no? Entonces, nosotros como administradores podemos planear o planificar cuándo es que el servicio que vamos a dar de alta de un cliente y esto eventualmente cuando vaya el técnico a hacer la activación o cuando vaya a instalar esta ONT, bueno, simplemente esto ya lo puede hacer sin necesidad de hablar con el NOC o con la administración de la red, puesto que el servicio o la orden ya va a estar activa o preparada, entonces simplemente el técnico con su aplicación puede dar de alta este servicio, ¿no? Que ya está previamente configurado, simplemente es colocar el número de serie que se puede abrir mediante la cámara del teléfono para poderla escanear y hacer la activación de este servicio, ¿no? Entonces, recordando que este software está principalmente orientado a ISPs para poder llegar a esta parte, ¿no? Entonces, esto es la presentación que teníamos preparados. Eh, bueno, voy a pasar a la parte de la demostración, en donde simplemente es para ahí ver las funcionalidades. Bien, este es nuestro software llamado Conscious Manager Premium. Como lo pueden visualizar, bueno, es en un entorno gráfico, en un entorno de HTTPS. Es decir, para ustedes, bueno, pueden, al momento de configurarlo, se puede agregar con el certificado, que eso es ya cuando tenemos la red ya preparada eh, para poder soportar este tipo de páginas, ¿ok? Entonces, todo es mediante web. Y esta es la página principal donde podemos llegar a tener, donde podemos visualizar nuestros equipos. Bien, están disponibles tres
3 idiomas, desde portugués, inglés y español. Entonces no tenemos problema por el tema de idiomas. También podemos llegar a tener este botón donde es nuestro Help Center, en donde podemos encontrar distintos páginas donde nos van a ser de gran ayuda, ¿no? Desde los release notes, donde podemos encontrar cuáles son todas las nuevas actualizaciones que vayamos teniendo, videos desde cómo se puede llegar a utilizar cada uno de sus módulos, también una lista o una serie de pasos para poder llegar a la instalación del software y las configuraciones iniciales. Entonces, está bastante completo este Help Center, donde con mucho gusto podemos compartir ahí la liga y puedan visualizar un poco de mejor manera lo que podemos tener, ¿no? Entonces, en nuestra pantalla principal realmente podemos llegar a ver cuántas OLTs y cuántas ONTs tenemos registradas, por así mencionarlo, el estado de cada una de estas ONTs, es decir, tenemos una activa y 2 inactivas, y los paquetes de servicios que tenemos activos para nuestro ISP, ¿no? O nuestra empresa. Entonces, dando un poco ahí para mostrar un poco más sobre el software, necesitamos dar de alta las configuraciones globales, ¿no? Esto es primeramente, son de las configuraciones iniciales que tenemos que llegar a dar para toda nuestra red. Simplemente dar de alta nuestras VLANs, en donde aquí vamos a anotar cuáles son los VLANs ID que estemos utilizando, ¿no? Para efectos de prueba, bueno, nosotros estamos utilizando la VLAN 101 y la VLAN 99 para la parte de gerencia y de Internet la ya mencionada 101. Entonces, nosotros podemos dar de alta simplemente seleccionar cuáles son la VLAN destinada para qué, ¿no? Para poder dar un nombre que sea necesario, el VLAN ID y, bueno, ahí el Quality of Service que podamos llegar a tener dentro del punto y las observaciones, ¿ok? Entonces, es muy sencillo el dar de alta este tipo este es un ejemplo de una VLAN que es donde lo estamos utilizando. Una vez que también, como lo mencionaba, bueno, pues también podemos dar de alta un servidor SIP, ¿no? En este caso, no tenemos dado de alta alguno, pero se puede realizar mediante o llenando todos los datos que sean necesarios, ¿no? Desde el nombre hasta la dirección IP que tengamos en nuestra red, el servidor proxy y también el servidor, ¿no? Entonces, incluso hasta el puerto que sea necesario. Y también tenemos, bueno, pues algunos proveedores que ya tenemos, pues tenemos generalmente más alianzas con ellos, entonces podemos incluso ya configurarlo si es el caso, ¿no? Y si no, no hay ningún problema y se sigue utilizando pues cualquier otro servidor SIP que sea necesario. Principalmente tenemos que dar de alta estos dos temas antes de poder llegar a nuestras OLTs, ¿no? Donde podemos, aquí tenemos agregada nuestra OLT 3008, es una OLT que tiene 8 puertos PON, es decir, es incluso de una sola unidad de rack, donde podemos llegar a tener nuestra red, ¿no? Y, principalmente para una red, pues, relativamente pequeña en cuanto al GPON, ¿no? Podemos tener esta parte y bueno, al momento de nosotros dar de alta estas OLTs o estos equipos, hay que agregar bien la descripción, nuestra dirección IP, donde claramente tiene que estar dentro de la misma red que tengamos de nuestro servidor o que puedan hacer ping. Y tenemos la conexión SNMP, que es la que vamos a utilizar
para hacer la conexión entre ellos. Entonces puede ser tanto versión 2C o puede ser tanto la versión 3, donde ya se incluye algún usuario con alguna contraseña para poder hacerlo un poco más seguro. Entonces podemos soportarlo de las dos maneras. Una vez que demos de alta nuestra OLT, bueno, podemos llegar a tener nuestras ONTs que tengamos activas. Podemos visualizar cuáles están arriba y cuáles están abajo, cuáles están up y down. De igual manera, bueno, podemos hacer algún tipo de filtro que sea necesario, ¿no? Desde la dirección MAC y el modelo, que es bastante importante. En este caso, bueno, tenemos una ONT, perdón, que principalmente, o su principal característica es que tiene un Wi-Fi de doble banda. Entonces, su modelo y desde la potencia que podemos llegar a tener en esta ONT, como la distancia, que igual es un aproximado de más o menos 100 metros, ¿no? Entonces, podemos llegar a tener bastantes ONTs y todo registrado en esta parte, ¿no? Podemos hacer un registro o un filtro para poder visualizar toda la parte, ¿no? Una parte igual bastante importante es el backup y restore de las OLTs. Entonces, nosotros podemos llegar a visualizar o ver cuál es para poder crear un backup o incluso tener nuestra lista, ¿no? Para que nosotros posteriormente podamos, si algo pasa en la red, bueno, pues podemos recuperar esta información o llegarlo a recuperarlo a cierta parte de nuestra OLT. Bien. La configuración de los servicios, donde también es una parte bastante importante, que nosotros podemos agregar, o aquí es donde vamos a agregar lo que vayamos a dar de nuestros servicios. Es decir, si nuestro ISP da solamente Internet, bueno, nosotros podemos dar de alta aquí los paquetes o los servicios que vayamos a dar. Es decir, si nosotros vamos a imaginar que vamos a dar 20 megas, esto es al final un nombre del servicio y puede ser con cualquier nomenclatura que sea necesario. Entonces, vamos a seleccionar cuál es la VLAN que ya previamente nosotros ya habíamos dado de alta. En este caso es la 101, pero bueno, en el sistema es simplemente visualizar o seleccionar la VLAN que sea necesaria. Y aquí es donde nosotros podemos dar el control del ancho de banda. ¿Cuánto es lo que nosotros vamos a dar en este servicio, ¿no? Si nosotros principalmente estamos dando 20 megas, podemos colocar esos 20 megas y seleccionar cuál es el tipo de servicio, ¿no? Tal vez si es una parte residencial, generalmente, bueno, esto va a ir en modo router, pero también puede ser que para la parte de empresarial, bueno, pues pueda funcionar con un tipo de bridge, puesto que después esta IP pues pueda hacer la conexión ahí con un firewall o tal vez con un router, ya que se encargue de la administración de esta parte. Imaginemos que va a ser un modo router y podemos nosotros ya seleccionar desde esta parte cómo es que vamos a utilizar o cómo es que va a obtener la IP de nuestra red. Principalmente, bueno, puede ser por IPOE o también por DHCP o incluso también puede ser por PPPoE, ¿no? Entonces, ahí podemos agregar los campos que sean necesarios, y POE, dinámico o incluso estático. Vamos a dejarlo así y podemos configurar la parte del LAN, es decir, si nosotros vamos a darle internet a cada uno de los puertos que vamos a tener, en este caso sí va a ser para los 4, el DHCP, cómo es que vamos al momento de los clientes que sean conectados en esta ONT, bueno, pues van a tener este rango de DHCP
y la parte del Wi-Fi, ¿no? En este caso de 2.4 o incluso de 5. Esto es para las configuraciones iniciales. Más adelante es ya donde podemos colocar el SSID, o es decir, el nombre de la red que podamos tener. Y también, bueno, desde aquí podemos seleccionar qué tipo de canal es el que queremos, si es que, bueno, nos interesa esa parte, ¿no? Lo vamos a dejar así de esta manera. Y una vez que salvamos, bueno, ya tenemos nuestro servicio de Internet. Una vez que tengamos esto, bueno, podemos visualizar nuestros paquetes de servicio. Es decir, todo lleva un orden, por así decirlo. Primero damos de alta las VLANs, después podemos dar las OLTs, o que descubrimos la OLT y las ONTs. Hacemos la configuración de los servicios y ahora sí podemos hacer nuestro paquete. ¿Okay? Este tipo de paquete, bueno, como lo mencionaba, puede ser tanto residencial o corporativo, es decir, empresarial. El estatus, que bueno, puede ser desde ya activo, incluso lo podemos tener inactivo ahí por alguna razón, ¿no? Entonces vamos a colocar de igual manera nuestros 20 megas que podamos tener, y es necesario dar una VLAN de gerenciamiento o de administración, que nosotros siempre la recomendamos para poder tener acceso a cada una de las ONTs mediante un DHCP o una IP que podamos llegar, ¿no? Que no sea la misma de servicio, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los servicios que vamos a tener? El de Internet y el de Wi-Fi. Podemos cliquear. Y cuál es la cantidad de megas que lo vamos a seleccionar para este servicio, ¿no? Es decir, ya teníamos dado alta el de 50 y en este caso vamos a utilizar uno de 20. Y es decir, aquí ya nos trae todos los datos o las informaciones que teníamos previamente en cuanto a que dimos de alta en este tipo de servicios, ¿no? Entonces es un modo router y es un IPOE o un DHCP dinámico. Una vez con esto ya podemos dar guardar y lo tenemos ya activo. Es decir, nosotros podemos tener este paquete de servicios, ¿no? Si en nuestro ISP o nuestra empresa vamos a tener, vamos a dar diferentes servicios, es decir, vamos a dar 10, 20 y hasta 50 megas, bueno, nosotros tendríamos que dar de alta nuestras configuraciones de servicios, todos estos paquetes, por así mencionarlo, y después añadirlos a estos paquetes para poder ya después hacer las configuraciones en la central de activación. Entonces, aquí nosotros podemos ver las ONTs que tenemos activas, ¿no? Con un número de contrato, un número de servicio, que bueno, esto al final es un número de administración que nosotros podemos llegar a tener. Entonces, las informaciones tal vez de una identificación de la ONT, números de serie y la paquete y la fecha donde tenemos que visualizar, ¿no? Entonces, nosotros aquí podemos ahora vamos a seleccionar aquí el paquete de servicios que acabamos de dar de alta, es decir, este de 20 megas, y podamos agregar ahora sí la OLT, donde va a estar la ONT que queremos agregar al servidor, ¿okay? Entonces, una vez que seleccionamos estos dos puntos del paquete de servicio y la OLT, nos va a arrojar un mensaje donde podemos ver el modelo de ONTs que sean compatibles con este paquete de servicio. Es decir, en nuestro paquete de servicio previamente ya habíamos configurado un modo router. Es decir, que solamente hay ONTs que podamos seguir configurando mediante este tipo de método, es decir, modo router. No podemos tener el modo bridge en alguna de estas porque no son compatibles. ¿Me explico? Entonces, aquí ya es
un método para poder confirmar cómo es que vamos a atender, ¿no? Entonces, podemos colocar la identificación de la ONU o de la ONT y el número de servicio, que como mencionamos, bueno, este es meramente un valor que puede ser agregado, pues dependiendo ahí de la administración que se quiera llevar, ¿ok? Entonces, podemos programarlo incluso con alguna fecha o en una hora y con algún técnico responsable, que ya podemos ahí dar de alta. Y ahora sí viene la parte de las autenticaciones o del Wi-Fi. Es decir, podemos personalizar el SSID, ¿no? Nosotros podemos colocar ahí el nombre que tal vez sea necesario y con una contraseña que ya se pueda controlar desde esta parte, ¿no? Entonces, estas configuraciones son las que ya habíamos visto previamente. Y una vez preparado esta activación, bueno, pues ya queda, podemos salvar y queda pendiente en este estado de activación. Aquí es donde podemos hacerlo mediante nuestra aplicación. Ya está dado de alta o ya está preparada este servicio. Lo único que falta es agregarla o hacer la unión con la ONT que vayamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, aquí ya podemos darlo. Se puede activar eh, claramente desde aquí también. Entonces, lo único que podemos agregar es la dirección MAC. Y una vez que tengamos la activación, nos va a lanzar ahí un, un mensaje donde ya queda listo y bueno, nada más falta se menciona que se va a reiniciar la parte de la ONT, esto para tener la conexión ya lista. Una vez que ya está activa, bueno, pues ya podemos visualizar en la parte de las ONTs que vamos a tener nuestro equipo pues ya activo, ¿no? Ahorita en este momento pues está reiniciando y está terminando ahí de hacer las configuraciones. Esto es a grandes rasgos lo que es la parte de configuración y ya nada más me gustaría mostrarle la parte de los mapas para la parte del equipo pasivo. Entonces, nosotros aquí podemos tener podemos dibujar, este es nuestro site, obviamente sí podemos llegar a tener, tal vez nosotros estamos en el Estado de México, en Tlalnepantla, pero bueno, si tuviéramos algún otro sitio, bueno, podría ser en cualquier otro estado, ¿no? Entonces, para tener diferentes puntos. Esto es la visualización de la parte de mapas, en donde por mencionar algunos puntos, nosotros podemos agregar todos estos productos, ¿no? Podemos agregar nuestro Central Office, ¿no? Nuestro site donde va a estar ubicado, la parte de las cajas de empalme, con todos estos modelos que tenemos para la familia de Furukawa. Los cables que tengamos también son diferentes tipos, donde podemos tener dependiendo la familia, específicamente tal vez de si es monotubo o si son multitubos, la cantidad de span, ¿no?, que tenemos en cada uno de ellos y la cantidad de fibras que sean necesarios. Entonces nosotros podemos agregar cualquier cantidad de cables para poder formar nuestra red. También podemos colocar la parte de las NAP, que son los equipos ya finales para poder conectar a nuestras ONTs, donde podemos llegar a utilizar. También te muestra los recientemente utilizados, ¿no? Y podemos filtrar, incluso si
es tal vez por algún tipo de conectorizado, de red de aire, o incluso subterráneo, ¿no? O preconectorizado, de igual manera algo aéreo o subterráneo. Entonces nos podemos colocar todos estos tipos de modelos y las ONTs, que también podemos agregar dependiendo de nuestros suscriptores, ¿no? Entonces, este es previamente un ejemplo que ya teníamos, donde está nuestro site aquí ubicado. Nosotros los datos que tenemos que dar, bueno, pues es el nombre que sea necesario, cuándo es que lo creamos y la fecha de la última verificación, algunos comentarios que podamos llegar a tener y la parte de los ODFs. Entonces aquí nosotros podemos agregar de igual manera de la familia de los ODFs de Furukawa, podemos llegar a tener pues donde cuál es la cantidad de productos que tenemos, podemos visualizar los puertos que tenemos disponibles. En este caso, bueno, pues es un ODF de hasta 24 fibras o 24 posiciones, entonces nosotros podemos colocar en qué puerto es donde vamos a tener conectado tal vez nuestro cable, ¿no? Además de poder seleccionar la cantidad de tubos, en este caso el cable que estamos utilizando es monotubo, es decir, que solamente tiene uno disponible, es por eso que solamente nos está dejando colocar este cable, ¿no? Y la cantidad de fibras que podamos llegar, o la fibra que estemos utilizando. Entonces, de igual manera, este cable es de hasta 12 fibras, entonces nos está colocando pues la misma cantidad que podamos llegar a tener, ¿no? Todo esto para poder saber cuánto es que tenemos en nuestro site. La parte de la OLT también podemos añadirla. En este caso, bueno, pues solamente tenemos conectada, ¿no? Una. Entonces aquí es donde está la parte de la OLT. También podemos tener algunos puntos importantes de parte nombre, la dirección IP y también cómo es que tenemos conectado los slots, ¿no? Como lo comentaba, tenemos 8 puertos, ¿no? Entonces, para esta OLT, entonces podemos llegar a colocar cómo es que están conectados hacia qué fibra y demás, ¿no? Entonces, una vez más, podemos poner el punto de referencia, tal vez, aquí es donde nosotros lo colocamos, pero si queremos ser más exactos, bueno, podemos llegar a tener la configuración de la latitud y la longitud para poder tener ahí un punto más firme, ¿no? Ahí en cuanto a los datos específicamente. Entonces, nosotros podemos colocar, este es el cable que es necesario, o bueno, que tenemos configurado. Nosotros podemos agregar desde el nombre, ¿no? Cómo es que hacia dónde estamos conectados, es decir, desde nuestro site Tlanepantla y va hasta un producto que nosotros es conocido como CTOP Inline, donde, bueno, es una de nuestras primeras cajas donde podemos hacer la distribución hacia otras cajas NAP. Entonces, de igual manera, fecha de creación, fecha de modificación, algunos comentarios que quisiéramos llegar a tener en cuanto al cable, los modelos, en este caso, este es el que estamos ejemplificando, es decir, es un cable de 12 fibras, ¿no? Con el fabricante y demás, ¿no? Entonces podemos incluso mencionar si este estado está ok o si incluso puede llegar a tener ahí algún tipo de corte de fibra hacia nuestros equipos, ¿no? Entonces, como lo mencionaba, este es el cable donde lo vamos a tener esta ruta y ahora podemos visualizar esta primer caja, que es nuestra CTP Inline, con su nombre de simplemente ponerle un número. Podemos colocar cuál es el tipo de instalación que tenemos en este tipo de productos, ya sea aéreo o incluso hasta subterráneo. ¿Okay? ¿Cuál es lo que tenemos? El modelo, también podemos tener alguna imagen específicamente. Podemos colocar
si es preconectorizado o si es algún tipo de, de caja de empalme, o incluso podemos irlo visualizando si es tal vez está en planificación o está en mantenimiento o si incluso ya está inactiva, ¿no? Entonces tenemos diferentes ahí estatus que podemos llegar a utilizar y los splitters que tenemos dentro de este producto. Entonces podemos agregar la cantidad de splitters que necesitemos, ¿no? O que tengamos configurados físicamente en esta caja. Mencionar si es conectorizado o si no es conectorizado, el tipo de conector que podemos llegar a tener. En este caso es un Slim Connector, que es un conector de la familia de Furukawa, y la cantidad de salidas que podemos llegar a tener, ¿no? Entonces nosotros tenemos también la tabla de conexiones en donde podemos visualizar tal vez que nuestro cable, el cable que ya habíamos mencionado de las 12 fibras, bueno, pues vemos que en la parte del uplink nosotros tenemos el cable, nos está saliendo el cable que ya habíamos dibujado. De igual manera podemos ver que el único tubo que vemos y qué fibra es la que estamos utilizando ahí para la entrada de este cable y el número de salidas. En este caso, como configuramos 8, nos está dando 8 posibles salidas. Nosotros podemos ir agregando las otras rutas que en este caso vamos a dar hacia las otras cajas, que son las cajas NAP. ¿Okay? Este cable específicamente, bueno, es un cable de una sola fibra y es donde podemos colocar nuestras fibras para alimentar esta caja NAP. Su nombre correcto, bueno, pues es la caja CTP-L B9. Entonces, de igual manera, podemos ver algunas de las configuraciones o de los puntos que son necesarios. Siempre podemos agregar algún tipo de comentario y demás. Algunos modelos, donde aquí nos menciona, bueno, pues cuál es el equipo. De igual manera, los estatus, ¿no? Que podemos tener, si tal vez planificación, mantenimiento, inactivo o incluso activo, ¿no? Y las conexiones, como lo mencionaba, bueno, esta es una caja NAP, entonces en los puertos de salida podemos conectar nuestros abonados, ¿ok? En este caso, tiene hasta 8 salidas, entonces podemos llegar a tener de igual punto, de igual manera algún punto de referencia, o si queremos ser más exactos en la latitud y en la longitud, podemos aquí configurar dónde es que está conectado, ¿no? Entonces, mediante esto podemos ir agregando pues nuestra red, básicamente. Aquí tenemos configurado que después de esta CTOP, bueno, hay un segundo cable donde podemos, donde hay una ruta, ¿no? Hacia otra CTOP para que nosotros podamos hacer otra cascada, ¿no? Hacia nuestras cajas terminales, donde esta CTOP-L ya está conectada a esta segunda CTOP, ¿no? Entonces, también un punto importante, bueno, es que podemos tal vez modificar la ruta que tengamos, ¿no? Tal vez si el sistema te va a dar alguna ruta sugerida a configuración, pero sabemos que, bueno, a lo mejor no es la que tengamos disponible, ¿no? Entonces, no sé si a lo mejor no fue esta ruta la necesaria, bueno, nosotros podemos cambiar esta y arrastrar hasta donde sea necesario, ¿no? Imaginando que esta es la ruta que utilizamos, ¿no? Entonces, también nos da este tipo de facilidades el poder mostrar dónde es que tenemos estos cables, ¿no?
Entonces, podemos ir visualizando y ya solamente para finalizar, bueno, tenemos la parte de agregar las ONUs, ¿no? Podemos, qué es lo que queremos hacer, si tal vez una ONU en planificación para visualizar o adelantarnos a que ya va a ser conectada en esa parte, tal vez podemos activar una ONT o incluso podemos ya geolocalizar alguna ONT que ya esté configurada, ¿no? Entonces, en este caso vamos a colocar la que ya se había previamente configuramos con el nombre de Promptel y ya podemos nosotros agregarlo. Imaginamos que está en alguna casa de esa cerrada. Y nosotros podemos agregar que necesitamos colocar qué modelo es la que estamos utilizando y aquí ya nos va a aparecer el número de serie que tengamos, que hayamos tenido configurado, ¿no? Entonces podemos dar continuar, podemos dar el nombre, solamente igual como alguna configuración, ¿no? El número de asistencia, que bueno, es el código que ya habíamos agregado anteriormente. Nosotros podemos visualizar a qué CTOPL es donde la vamos a colocar. Si se dieron cuenta, nosotros solamente colocamos la dirección eh, o dónde está conectada la ONT y nos da algunas opciones de hacia dónde vamos a tener estas CTPLs o estas cajas NAP para poder conectar. Entonces, podemos, aquí luego nos menciona los nombres donde los podemos conectar, la cantidad de metros donde donde es posible hacer estas conexiones y este 08, bueno, nos indica cuántos puertos son los que ya están disponibles. En este caso, como no tenemos ninguno, los tres aparecen como 0,8 de 0 ocupados y de 8 disponibles. Entonces nos da una opción de dónde lo podemos conectar. De igual manera, dejémosla de 23 metros y podemos colocar en qué puertos donde estamos conectando a nuestro cliente. En este caso, imaginamos que es el puerto número 3, la conexión, que es la que estamos utilizando para parte de abonados, generalmente es SCAPC, y la fecha de creación, modificación, que eso lo da en automático, ¿no? Los modelos, aquí está la ONT que está, se está haciendo configurada con la información de las características que tenemos de esta parte, ¿no? El estatus que va a ser activo y de igual manera la dirección, aquí nosotros es la que estamos colocando, pero, o la que da el sistema, pero de igual manera nosotros lo podemos colocar, digamos, de manera real, ¿no? La parte de latitud y la longitud, entonces con esta parte ya podemos agregar esta ONT y nosotros ya si posicionamos ahí nuestro mouse podemos ver en dónde está conectado esta parte de Promptel. De igual manera podemos visualizar sus datos y si nosotros vemos la parte de la NAP, ya podemos visualizar que los puertos disponibles son solamente 7. Es decir, de los 8 que teníamos, ya ocupamos uno, entonces nos están quedando libres 7. En las otras 7 OPLs, bueno, en las cajas NAP, pues tenemos 8, ¿no? Entonces, eso sería la parte de los mapas. Es solamente para finalizar, bueno, pues nosotros también existe la parte de la vista de satélite, por por si también les es funcional en esta parte. Entonces, también, o puede ser la vista de mapa, ¿no? Y podemos aquí abajo, podemos ver los puntos que sean importantes. Entonces, si nosotros podemos cliquear o seleccionar los elementos que queramos visualizar, ¿no? Si tal vez nosotros queremos nada más los puros productos o elementos, bueno, pueden ser sin sin los cables de distribución o también eliminar las ONTs. En esta parte se va a ver de esta manera o las cajas NAP, ¿no? Entonces,
o podemos simplemente limpiar todo y dejarlo de esta manera, ¿no? Esto sería la parte del software. No sé si ahí tienen alguna duda. Muchas gracias, Ricardo. Eh, muy visual. Yo tengo una pregunta. En el caso de Conscious Manager, lo podemos utilizar con cualquier tecnología, con equipamiento que ya tengamos instalado en nuestras redes. Lo ideal es que se utilice con la familia de productos ahí de Furukawa para poder garantizar ahí la compatibilidad y demás, ¿no? Sobre todo porque la parte de mapas, bueno, pues está pensado para utilizar los productos incluso en base a nuestras topologías y a nuestras soluciones, ¿no? Entonces, lo ideal sería que fuera ahí una solución Furukawa. Correcto. ¿Y alguna capacidad mínima para que se pueda utilizar en cuanto a dispositivos en la red? Esto va a ser, bueno, la capacidad en cuanto a OLTs y ONTs va a ser en cuanto a, o lo va a determinar la licencia de uso que se esté utilizando, ¿no? Ahí es donde se va a poder activar cuántas OLTs se pueden utilizar y cuántas ONTs, ¿no? Realmente el servidor como tal, bueno, pues tiene una capacidad hasta de 10.000 ONTs, ¿no? Pero va en función de las capacidades, ¿no? Y de la licencia.